Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo en tu podcast Parte Médico. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de la plataforma de YouTube, Spotify o Apple Music. Cualquiera de ellas pueden buscar en el recuadro del buscador, ponen Parte Médico Julio Castro y salen cada uno de los temas que estamos tocando para ustedes. Recordarles nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M en Twitter o en Instagram. Y recordarles también que todos los días en Caracas, a las 7 de la noche por 99.9 FM, Marisabel Párraga hace comentarios sobre cada una de la programación de Mundo UR Web, que es muy extensa. También puede recordarles que cada uno de estos programas, ustedes a través de la flecha que va hacia la izquierda, pueden compartirlo por cualquiera de sus redes sociales, por WhatsApp, por inclusive mensaje de texto para las personas que ustedes piensan que puede ser de utilidad. Hoy vamos con un tema. Hemos estado hablando de los temas de salud que habitualmente le interesan a las comunidades o que tienen en determinado momento tienen importancia para la comunidad. Y anteriormente habíamos hablado de los tratamientos farmacológicos para la pérdida de peso, que el tema de la pérdida de peso es un tema reiterativo en la humanidad, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI. Y el advenimiento de nuevos procedimientos, en particular procedimientos del área quirúrgica o del área gastroenterológica, como es el caso de hoy. Hoy vamos a hablar de cada uno de estos problemas. Para hablar de este tema, que es la utilización de medidas gastroenterológicas para el control de peso y otras intervenciones en el área gastroenterológica, tenemos un querido amigo, el doctor José Di Giorgio. José es gastroenterólogo intervencionista, trabaja en el Hospital de Clínicas Caracas, miembro de la Sociedad Anticancerosa y presidente de SOBET. Además, José nos conocimos, a pesar de ser médico, nos conocimos en Cruz Verde como grupo de los especialistas que acompañaron a los estudiantes de medicina durante las protestas en los últimos años. José era el coordinador de los especialistas y su actividad en el campo, no como gastroenterólogo, sino como coordinador de esta actividad humanitaria, nos hizo muy cercanos. Además, José es un gran utilizador de las redes sociales. Yo les recomiendo que lo sigan en sus redes, @DiGiorgioGastro por Instagram. Tienen contenido de muy alta calidad, muy profesional y de muy buena elaboración tecnológica. José, un placer que estés con nosotros en este tema que sabemos que manejas muy bien y que vamos a hablar con ustedes. Julio, muchísimos saludos, un gusto hablar contigo. Teníamos tiempo que no conversábamos y la verdad es que, como dijo Julio, en algún momento estuvimos muy cercanos ahí, hombro con hombro, todos los días. Bueno, otros tiempos, otros momentos y llegaron quizás otros tiempos de hacer las cosas de otra manera. Eh, Mira, yo tengo ya desde el año 2015, finales del año 2015, trabajando el tema endoscópico de la obesidad, ¿no? Las opciones endoscópicas para el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Lo primero que hay que decir es que la razón por la cual la obesidad del siglo XX y siglo XXI ha sido tan, tan popular es porque es una pandemia que afecta a muchas más personas, incluso que el mismo COVID-19. Eh, Hay una cantidad de muertes increíbles relacionadas a la obesidad a nivel mundial, a enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes mellitus, a accidentes cardiovasculares, etcétera, etcétera, ¿no? Está relacionado con más de 19 tipos de cáncer. Entonces, bueno, definitivamente la obesidad es un factor de riesgo para morirse antes. Entonces, hay que buscarle opciones, no solamente quirúrgicas, en el ámbito médico y en el ámbito intervencionista. Cada vez los procedimientos mínimamente invasivos van ganando más y más espacio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos buscado innovar en este sentido y hemos pues trabajado mucho buscando opciones con buenos resultados, opciones probadas, opciones que tienen trabajos de investigación que lo sustenten y que funcionen, que es lo más importante al final. Mira, José, una pregunta que yo te quisiera hacer, porque quizás suponemos que la gente lo sabe, pero puede ser que no lo sepa. Un poco cómo es esa anatomía y fisiología del esófago, estómago, duodeno, que permite, con el tema de la obesidad, que las intervenciones que ustedes hagan
hagan que la gente pierda peso, porque la gente a veces no sabe la diferencia entre una manga, entre un balón, etcétera, etcétera. Pero explícanos un poco esa anatomía y cómo estas intervenciones que hacen los gastroenterólogos permiten a la gente perder peso. Mira, lo primero que tenemos es un tubo que va de la boca al estómago, que se llama esófago. Es un tubo recto que tiene unos movimientos peristálticos que van descendientes o descendentes, y que es como si tomáramos una manguera y empujáramos hacia abajo el contenido. De ahí cae en una estructura sacular que parece una bota de beber vino, que es el estómago. El estómago tiene una capacidad de distenderse, pero lo real, mucha gente dice que el estómago es un órgano elástico. Eso no es cierto. El estómago es un órgano plástico, y es plástico porque él cede, pero una vez que cede y se alarga y se ensancha o se agranda, él en realidad no vuelve a su tamaño normal. O sea, él no es que se ensancha y vuelve, se ensancha y vuelve. Él tiene una capacidad de adaptarse que se la dan una serie de pliegues que están adentro, y esa capacidad de ensancharse y volver a su tamaño es porque tiene una cierta forma interna de acordeón. Entonces se puede estirar y se puede volver, pero si nosotros lo estiramos muchas veces y lo llevamos al límite mucho, él, una vez que se ha estirado suficiente, pues no vuelve a tener la capacidad que tenía antes, hacia atrás, ¿no? Y finalmente, el estómago termina en una estructura que es otro esfínter. Hay un esfínter al final y un esfínter al principio, en donde se unen el esófago y el estómago. Este esfínter se llama esfínter esofágico inferior, y este esfínter que está aquí abajo, al final del estómago, se llama píloro. Ese píloro también es una válvula que abre y cierra. Cuando usted está moviendo la comida dentro del estómago, ya está cerradita, y cuando le dicen, bueno, manda el duodeno, manda una señal con una hormona que se llama colecistoquinina, le dice, mándame un poco de comida para yo irla digiriendo. Entonces él se abre, pasa el alimento hacia el intestino delgado, y una vez que pasa el alimento hacia el intestino delgado, ahí se encuentra con la bilis y los jugos pancreáticos, y se produce una parte importantísima de la digestión, y comienza realmente, hay una pequeña parte de absorción en el estómago, pero empieza realmente lo que es la absorción de los nutrientes. Cuando nosotros, la mayoría de las intervenciones que hacemos nosotros los gastroenterólogos son intervenciones que se hacen en el estómago, que lo que buscan es disminuir la capacidad del estómago de tener alimentos. El balón intragástrico, por ejemplo, es un dispositivo que se infla dentro del estómago, entra desinflado, pero que se infla dentro del estómago y que actúa ocupando espacio dentro del mismo. Entonces, al tú comer, ya tú tienes 50% del estómago que está ocupado por un balón que está lleno de líquido. Entonces tú solo tienes una capacidad del 50% dentro del estómago, que ahora solo puedes comer la mitad. En el caso de otros procedimientos endoscópicos, como por ejemplo la gastroplastía endoscópica, que es, o manga gástrica endoscópica, es un procedimiento donde mediante la aplicación de suturas, hacemos unas suturas a través de la boca, reducimos la capacidad que tiene el estómago de expandirse. O sea, creamos una zona como unos ojales dentro del estómago, y el estómago ya no se puede abrir y no tiene tanta capacidad. Ese procedimiento está hecho para ser permanente. Su mayor actividad es durante unos 8 meses, un año. Es donde hay más restricción. Luego siguen con la restricción, pero va disminuyendo. En el caso de la manga, que es muy parecido, también se crea esa estructura que es un saco, se convierte en un tubo porque se reseca una parte de eso, se extirpa, se saca, se ponen unas grapas y se hace un corte y se quita ese estómago. Pero como el estómago, te decía al principio, es un órgano plástico, se puede volver a estirar y a expander, y pues el paciente puede volver a tener un aumento de la capacidad gástrica. Una de las cosas importantes con la manga gástrica y que se menciona muy poco, es que un porcentaje no despreciable de pacientes, que generalmente está por encima del 15%, yo te diría el 99% de los grupos, es la enfermedad por reflujo. Los trending topics en este momento en los congresos de obesidad o en los congresos de bariátrica es el manejo de reflujo post-manga. Seguro se habla de eso.
porque es sumamente frecuente y un 2% de los pacientes que se hacen una manga gástrica van a tener una cosa que se llama enfermedad por reflujo intratable. No importa lo que yo te dé, ese paciente va a tener reflujo. Y eso es una de las cosas que queremos evitar ahora. Los que hacen más cirugía, yo no hago cirugía, yo hago endoscopía bariátrica. Los que hacen cirugía, una de las cosas que se quiere evitar haciendo una estandarización de la técnica para hacer las mangas. Y qué pacientes tienen contraindicado hacer una manga gástrica, que son pacientes que tienen hernias hiatales, pequeñas, medianas o grandes, que tienen esofagitis de reflujo por encima de esofagitis grado B. Esos son pacientes o pacientes que tienen síntomas de reflujo. Hay unos scores, dependiendo del score, varía. Pacientes que tienen síntomas de reflujo, esos pacientes no deben hacerse una manga gástrica. Luego está el bypass. El bypass gástrico es un procedimiento en el cual el gran saco del estómago se le aísla la parte superior y la parte inferior. Se separan con grapas y con cortes. Un bolsillo superior, se hace un bolsillo que es más o menos del tamaño de un puño. Aquí cae el esófago y esto se aísla. Y aquí abajo se trae un pedazo de intestino, de yeyuno, y se pega arriba. Y abajo, en ese segmento de yeyuno, se trae el intestino. Es un poco complicado, pero queda como una Y el intestino. Es lo que se llama un bypass en Y de Rux. ¿Qué ventajas tiene el bypass sobre otros procedimientos? Tiene varios. Uno, no es un procedimiento reflujogénico. Y dos, que además de conferirle al paciente una restricción a la hora de comer, además le confiere es un procedimiento que es mal absortivo. Porque esa primera parte que se daba de alguna manera, de absorción de nutrientes en el duodeno, que es donde más se absorben las azúcares, por ejemplo, ese primer proceso no se da. Porque eso quedó aislado, se bypasseó, se le pasó por encima. Ya el alimento no pasa por ahí, cae directamente en un segmento más adelante del intestino delgado. Y su absorción empieza más adelante, con lo cual la superficie de absorción del intestino disminuye. Entonces la absorción es un procedimiento además de restrictivo, malabsortivo. Pero bueno, yo espero no haberme extendido mucho. No. Creo que eso es lo básico de los procedimientos bariátricos. Fíjate, quizás la gente común no tiene a veces el concepto de que hace un gastroenterólogo y que hace un cirujano. Y quizás que lo explicaras con el hecho de cuáles son los procedimientos que ustedes hacen los gastroenterólogos y los beneficios que tienen, a diferencia de una cirugía bariátrica que el paciente tiene que ir a pabellón y que quizás los procedimientos. Explícanos un poco cómo es la colocación de un balón intragástrico para que la gente entienda cómo es el setting, lo hacen en el consultorio, etcétera, etcétera. Mira, el paciente viene a consulta primero, nosotros lo evaluamos siempre, el paciente se pesa, tiene una consulta con una nutrólogo. Nosotros trabajamos con una nutrólogo, un nutricionista está bien, pero en nuestro caso, en la parte de nuestro equipo, es la doctora Geraldine Sanguino, que es nutrólogo. Es evaluado por un nutrólogo y entonces cuando el paciente llega, lo único que tiene que venir es en ayunas. Nosotros le administramos una serie de medicamentos intravenosos para evitar los síntomas post-colocación. En algunas oportunidades, dependiendo de la entrevista previa, le damos un medicamento al paciente desde el día antes de la colocación del balón. El paciente, eso lo hacemos en el consultorio. Nosotros tenemos un consultorio que está preparado con una sala de endoscopia que está normada o se lleva por las normativas internacionales de lo que debe tener una unidad de endoscopia, un circuito, unas dimensiones, unos equipamientos. Es una sala que acabamos de inaugurar hace un par de semanas, unas 4 o 6 semanas, y que está muy bien. Se hace acá, se hace bajo sedación, completamente bajo sedación, y el paciente llega, le colocamos su medicamento, le tomamos una vía, el paciente está completamente dormido mientras se le coloca la sedación y se coloca el balón. Se introduce el balón a través de la boca y también con el paciente dormido, el balón se infla dentro del estómago con 500, 550, 600 cc, dependiendo del tipo de balón y dependiendo del paciente también, ¿no? Una vez que se hace eso, se retira el catéter con el que se llena el balón y el paciente despierta, se le terminan de poner algunos medicamentos y luego ese paciente se va a casa ambulatoriamente
y tiene una serie de medicamentos que le damos por vía oral y que debe respetar estrictamente las horas de las tomas, porque eso es una de las cosas que puede ayudarnos a que ese paciente no tenga síntomas en el postoperatorio o en la poscolocación del balón. ¿Okay? Es un procedimiento bien sencillo para quien tiene experiencia desde el punto de vista técnico. Lo más complejo es el manejo del paciente poscolocación, porque son pacientes en líneas generales que demandarán mucho del equipo en los 2-3 primeros días, porque los 2-3 primeros días después de la colocación del balón, lo podrán escribir en tu podcast o en los comentarios, quienes se hayan colocado un balón son duros. Sin embargo, es muy gratificante el resultado al final. Y una cosa muy, muy importante es que nuestro trabajo durante los meses post colocación del balón es que el paciente haga hábitos. Si el paciente hace hábitos, nosotros tendremos una colocación de balón satisfactoria o los resultados a mediano plazo serán satisfactorios. Si el paciente no logra hacer hábitos, es muy difícil que ese paciente mantenga la pérdida de peso a la larga. Igual con cualquier otro procedimiento, bien sea una gastroplastia endoscópica, que es un método de sutura endoscópica. La diferencia entre los métodos nuestros y el del cirujano, el paciente tiene que venir, tiene que hacer una evaluación previa, además tiene que, se hace por laparoscopia, el paciente permanece hospitalizado después. Los procedimientos endoscópicos son en líneas generales todos ambulatorios. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al perfil del paciente entre un paciente que requiera un balón a un paciente que de una vez tiene que ir a manga, por ejemplo? ¿Hay algunos criterios generales que la gente pueda entender a priori si debe ir primero al gastroenterólogo o de ir de una vez al cirujano para una cirugía bariátrica? Mira, yo creo que los pacientes que tienen sobrepeso, sobre todo, son pacientes que no deben ir a una cirugía. La cirugía es una magnífica herramienta bien indicada. Los pacientes que tienen sobrepeso, ningún paciente con menos de 29 índice de masa corporal, en líneas generales, salvo excepciones, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, etcétera, no tienen indicación de un procedimiento quirúrgico. No deberían hacerse un procedimiento quirúrgico pacientes con menos de 30 índice de masa corporal. Los pacientes entre 30 y 35 es discutible dependiendo del tipo de comorbilidades que tengan, del tipo de enfermedades. Bien, yo, por supuesto, les voy a recomendar que vengan conmigo o que vayan con algún gastroenterólogo de confianza que los pueda orientar en relación a cuál es el procedimiento que a usted más le conviene. Si usted tiene más de 35 índice de masa corporal, mi recomendación es vaya al cirujano bariátrico de entrada, porque su mejor opción es la opción quirúrgica, bien sea una manga gástrica o un bypass gástrico, dependiendo de las enfermedades asociadas que pueda usted o no tener, y por supuesto dependiendo del índice de masa corporal y de algunas otras particularidades que se evalúan durante la evaluación previa. Una pregunta, una vez que la gente tiene el balón gástrico, ¿cuánto tiempo pasa el balón gástrico en el estómago y cómo es el procedimiento en el caso que tuvieras que reinflarlo o desinflarlo porque el paciente no lo tolera, por ejemplo, porque tiene un volumen muy grande? ¿Es un procedimiento ambulatorio? ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos 3 tipos de balones intragástricos disponibles en el país. El primero es el balón del programa Allurion, o el balón el antiguo Elipse. Ese balón es un balón de colocación sin endoscopia, sin sedación. Se coloca en una sala de radiología, el paciente se lo traga y una vez que por vía radiológica se constata la localización intragástrica del balón, entonces se procede a inflar el balón. Se infla el balón con 550 cc y cuando ya está lleno se retira el catéter y el paciente se va para su casa. Eso es el programa Allurion o el balón Elipse. Con toda una serie de cosas que vienen, controles posteriores, etcétera, ¿no? Unas herramientas que hay. Luego está el balón que dura 6 meses, el balón de colocación por 6 meses. Ese balón es un balón muy bueno, es de colocación y retiro endoscópico. Si el paciente no lo tolera, nosotros siempre tratamos de medicarlo en los primeros días. Como te dije, los primeros días son duros y los pacientes, una gran cantidad, se lo quieren quitar. Ahora, ¿qué debe hacer uno? Que es lo que te digo, que sobre todo esos pacientes son demandantes los primeros días después de la colocación. Uno debe tratar de mejorarlos con medicación intravenosa, disminuir la ingesta, tratar de que el paciente no se deshidrate, y una vez superado el tercer día, yo te diría el 95-96% de los pacientes mantiene el balón a final término, ¿no?
ese balón tiene que retirarse endoscópicamente, se retira, como te digo, a los 6 meses, y una vez que el retiro se hace igualmente en el consultorio, el paciente viene, se seda, se pincha con una aguja de retiro de balón y se vacía a través de un catéter que introducimos dentro del balón y que es parte de la aguja, y luego lo tomamos con unas pinzas y un asa y lo sacamos. Lo sacamos a través de la boca. El paciente no se entera absolutamente nada. Es un procedimiento también bastante sencillo, rápido, que se hace si se hace por una persona con experiencia. Nosotros tenemos, yo perdí la cuenta de la cantidad de balones que hemos puesto o retirado. Y finalmente, en este momento disponible en el país, ahora viene otro más adelante, hay un balón de 1 año, que es el balón SPATS 3. El balón SPATS 3 tiene la particularidad de que no solo dura 1 año, sino que además tiene una válvula por la cual lo podemos vaciar parcialmente o rellenar. Entonces, ese balón lo podemos vaciar parcialmente si el paciente no lo ha tolerado adecuadamente. Los balones ninguno debe tener menos de 350 cc porque corre el riesgo de que pasen el píloro y ocasionen una obstrucción intestinal. Entonces, esos balones uno los puede bajar hasta 400 cc. Si los ha llenado con 550 cc, lo baja hasta 400. El paciente lo tolera mejor. Y luego, si quieres, o si el paciente lo necesita, viene a consulta y otra vez lo puedes rellenar. Todos los procedimientos relacionados a balones intragástricos en líneas generales son ambulatorios. Entonces, y el retiro igualmente. Una vez que el balón ha cumplido 1 año, nosotros agarramos el balón a través de la válvula, traccionamos la válvula, colocamos un catéter en la válvula y vaciamos el balón. Y una vez que está vacío el balón, pues retiramos el balón a través de la boca, en un procedimiento también bastante rápido y para una persona con experiencia bastante sencillo. En líneas generales, los procedimientos relacionados a balón intragástrico son son sencillos y son ambulatorios. O sea, una pregunta, ¿se puede establecer un número en términos de valor del porcentaje de pérdida de peso con los balones o con la técnica no quirúrgica o un número de kilos, 10 kilos, 12 kilos, como se No, hace? en líneas generales eso está calculado en base al peso corporal total. Un paciente con un balón intragástrico puede perder alrededor de 15 hasta 17% del peso corporal total. Más o menos. Eso también depende mucho de la adhesión o la adherencia del paciente al seguimiento nutricional, de la conducta del paciente en relación al alcohol y al azúcar una vez colocado al balón, pero el máximo es entre un 15 y un 17%. Luego está si asociamos la colocación del balón o el otro procedimiento intragástrico, que puede ser una gastroplastia endoscópica, a los fármacos de los que ya tú has hablado en otro programa, en otro podcast, ¿no? Entonces, al liraglutide, al semaglutide, a estos fármacos análogos del GLP-1. Si se asocia a fármacos, la pérdida de peso puede ser mayor. E igual la estabilidad del peso una vez retirado el dispositivo. Porque el dispositivo eventualmente hay que retirarlo y el paciente vuelve a tener la capacidad gástrica que tenía antes. Por eso te digo que nuestra meta no es la pérdida de peso sencillamente o como tal. Es la pérdida de peso y la reeducación del paciente. Mira, José, una pregunta es que claramente para ir a este nivel de procedimiento requiere una destreza del especialista. Siempre hablamos, yo trato de transmitirle a nuestro público lo importante que es ir al especialista adecuado dependiendo de la enfermedad que tú tienes. Y mi pregunta es, ¿cómo adquiere un gastroenterólogo esta destreza? Porque obviamente es difícil hoy en día pensar que un hospital público que tiene un posgrado de gastroenterología puede llegar a un nivel de destreza de este tipo que requiere ya procedimientos un poco más allá que una endoscopia diagnóstica normal. Lo primero, bueno, cada uno de los procedimientos bariátricos endoscópicos tiene una curva de aprendizaje diferente. Por ejemplo, para la gastroplastia endoscópica tienes que hacer en teoría, tienes que hacer unos 20 procedimientos con alguien ahí contigo. Además de hacer un curso previo de sutura endoscópica, etcétera, etcétera. Es más complicado porque además requiere mucha más destreza desde el punto de vista endoscópico. Ahora, para la colocación de balón, en líneas generales lo que tienes que hacer es, primero, ir con alguien que sepa, hacer el curso de introducción de la marca o lo que sea, y luego tienes que hacer el curso de la marca para que te enseñen a hacerlo, y finalmente
tienes que ir con alguien que te enseñe lo que se llama los trucos, ¿no? Los tips, las cositas que no se ven en el curso. Y en ese caso, cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que lo hace diferente que otros, tanto la colocación como el retiro. Yo tengo mi gente que ha aprendido conmigo. Y luego es colocar tus balones primero con alguien que te acompañe y luego hacerlo solo. Y yo creo que más, en el caso de los balones intragástricos, más que una destreza real a la hora de hacer endoscopia, que bien es un procedimiento relativamente sencillo, es tener el manejo y la destreza mental y la experiencia de cómo vas a manejar el día que se te presente un problema. Porque de hacer procedimientos sabemos que eventualmente un día se te va a presentar un problema. Tú lo sabes, colocando vías centrales. La primera vía central que pones no se te complica, pues ya tú crees que tú eres un crack poniendo vías centrales porque no se te colocó no se te complicó la primera. Pero algún día harás un neumotórax, así tengas 100 o 1000 o 2000, vas a hacer algo. Y lo importante es que ese día sepas reconocer que eso pasó, que lo hagas a tiempo y que actúes a tiempo. Y eso es lo más importante que te da la experiencia en este tipo de procedimientos. Bueno, José, sospechar que algo no va bien. Claro. Muchas gracias. Creo que hemos ido por estos temas porque, como tú bien dijiste al principio, el sobrepeso es una epidemia muy importante, es un gran problema de salud pública en todos los países, no solamente los países desarrollados, sino los países en vía de desarrollo. Y nosotros siempre queremos que nuestros escuchas, nuestros televidentes, nuestros oyentes o nuestros youtubers que nos siguen tengan la mejor información posible. José, te vamos a tener en otros programas porque gastroenterología tiene muchos temas. Tuvimos a Roberto León recientemente con alcohol y enfermedad hepática, pero estos son temas del día a día que quisiéramos hablar con ustedes. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Amigos, un placer ustedes haber estado con nosotros este nuevo episodio. Escríbanos a través de su cuadro abajo del chat en vivo y estamos pendientes para la próxima semana. Se les quiere mucho, se me cuidan y nos vemos en una semana.